Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. Entramos en una semana clave en política chilena marcada por nuevas encuestas que muestran movimientos interesantes en la intención de voto y en las expectativas presidenciales. Por supuesto que esto es Plaza Pública de CADEM en Infinita, con grandes panelistas, dueños de casa en realidad, para abordar justamente cómo la encuesta Plaza Pública refleja cómo se han ido reordenando las preferencias cuando faltan exactamente hoy día 76 días para las elecciones presidenciales del 23 de noviembre. Roberto Isixson, muy general de CADEM. Tardes, noches. ¿No hemos topado N con Roberto? Sí, Cualquier cantidad de eventos. Cualquier evento. Sí. Fuimos a uno espectacular. Sí, increíble, el de CCU. ¿Se puede decir CCU al aire? Sí. Ya lo dijimos. Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia. ¿Cómo estás, Cata, Roberto? Bienvenidos nuevamente. Oye, yo tengo una teoría con el tema de los eventos, porque en verdad han habido muchos eventos en las últimas semanas. Yo creo que se adelantó todo como antes del 18. No fuiste al nuestro, sí. Es que no pude, se porque me rompió el corazón. Se me rompió el corazón. Terrible, Roberto, pues estaba en otra actividad. Ninguno de los dos llegó, mis compañeros de trabajo. Un año de narrativa, otro de los eventos importantes la semana pasada. Sí, pues. Oye, a propósito de eso. Yo creo que todo se adelantó por la elección. Fue el día de Patito Verde. Fue el día de Patito Verde. Oye, sí. Y estaba el evento de La Otra Mirada, no estaba lleno. Oye, partamos los dos por Patito faltaron. Verde. Sí. Oye, pero yo quiero decir una cosita chiquitita. A propósito de narrativa, darle las gracias a la jefa de la Loli que me dio vacaciones las próximas 2 semanas. ¿Ah, sí? Sí, pues. Así mira. que me va a reemplazar la José Ochea, directora ejecutiva de narrativa. Va a estar aquí los 2 próximos lunes cubriendo el espacio. Espero que lo haga tan bien para que me quieran de vuelta. Vamos a ver. Roberto, por supuesto. Esta es tu casa y aquí vamos a recibir igual con los brazos abiertos a la José. Partamos por Patito Verde, bots y trolls. ¿Cómo marcó la semana? ¿Y cuánto pega, si es que, algo en la medición de este fin de semana? A ver, yo creo que es importante decir primero lo siguiente, que es que aunque efectivamente José Antonio Kast pierde el primer lugar, ¿cierto? Que es superado por Janet Jara por 2 puntos, las diferencias que nosotros vimos esta semana no son diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto no podemos asociar el hecho o el caso de los bots a un movimiento electoral específico. Y en ese contexto eso no significa que pueda haber un efecto y que José Antonio Kast mantenga esa tendencia a la baja que ha mostrado durante las últimas 4 o 5 semanas, que ha ido cayendo un puntito tras un puntito. De hecho, su mejor momento fue 30% en la primera semana de agosto, ha perdido 4 puntos en las últimas 6 semanas. O sea, eso sí es un cambio significativo, pero más bien es el resultado de una acumulación, creo, de 2 semanas más malitas, digamos, que ha tenido José Antonio Kast, que a poder asociarlo a este hecho específico de los bots. Lo que pasa es que el titular, a estas alturas, a 76 días de la elección, es fundamental para cualquier campaña. Y finalmente lo que queda en el titular es que Jara está primera. Está primera, exacto. Sí. Pero José Antonio Kast todavía a una distancia significativa de quien está tercero, que es Evelyn Matei, y por lo tanto tiene todavía su puesto cómodamente asegurado para pasar a la segunda vuelta. Y la distancia entre Jara y Kast nunca también ha habido una diferencia significativa, se han movido siempre dentro del margen. Entonces a veces está uno primero, a veces está el otro. José Antonio Kast estuvo primero las últimas 5 semanas, ahora es un hecho efectivamente que ahora está segundo. Pero bueno, de nuevo, asociarlo solo al caso bots me parece que no lo sabemos realmente. Yo creo que ¿se puede ver con el correr de la semana? O sea, sin duda. O sea, yo creo que nosotros tenemos que primero hacernos cargo esta semana me interesaría medirlo como coyuntura. Ya habíamos medido la relación con las redes sociales. Hay que verlo de nuevo esta semana si es que hay algún cambio. Me parece que es un tema importante a entender. Y si José Antonio Kast mantiene una tendencia a la baja, podríamos decir, bueno, sí, tuvo algún efecto, ¿cierto? Pero por ahora, yo creo que esto responde más bien a una acumulación de factores que tienen que ver primero con Chao Préstamo. Sí. Y luego con este caso de los bots. Entonces no es tan claro que sea uno u lo otro, digamos.
aunque evidentemente creo que el tema de los bots hace que no haya sido la mejor semana de José Antonio Cast y que desde hace rato que no tenía mala semana. Sí, yo creo que eso es lo interesante. Sí, fue una semana débil con las dos cosas, porque Chavo Préstamo sigue sin poder aclararlo bien José Antonio Cast y su comando. Y el caso es más bien trolls, más que bots. Porque, sí, yo creo que esa aclaración también es súper importante. Claro, porque los trolls son estos haters o cuentas anónimas que atacan, apuntan con desinformación, en este caso a campañas presidenciales, y no es solo a Matei, sino que también a Jara. Y los bots son más bien estas máquinas que replican, digamos, que están automatizadas para eso. Sí. El troleo se ha convertido no solo en Chile en una forma de hacer campaña hace un buen rato. Lo vivimos hace un par de años en Estados Unidos, lo vivimos en Argentina, con incluso en Argentina utilización de inteligencia artificial para hacer campaña por un candidato. Y acá en Chile estamos como lamentablemente empezando con ese estilo. Ya en la campaña anterior se habló mucho, y sobre todo en la municipal, de ataques falsos en distintas cuentas con realidades que no existían. Me acuerdo que en Lo Barnechea pasó harto, acusaciones de Felipe Alessandri al candidato de Republicano. Lea Plaza era, ¿no? El candidato republicano. Y esas acusaciones hoy día, como bien comentaban, marcaron la última semana. Y acá tenemos sentado a una víctima de los trolls también, Roberto. Pasó con Cadem la semana pasada también. O sea, ha pasado en todos y cada uno de los procesos electorales. Cuando iba ganando el presidente Boric, éramos de la Internacional Socialista y contratados por China. Cuando va ganando José Antonio Cast, somos contratados por Estados Unidos. Cuando recuerdo con mucho cariño aquel tuit que me decía judío nazi, judío seguidor de Goebbels. Y cada tanto me acusan por mi apellido, por ser judío. La cantidad de mensajes y de troleos, en el fondo, llenos de odio, porque en el fondo la encuesta no dice lo que ellos esperan que diga, es permanente. Entonces, a mí, efectivamente, lo que me pasa con este debate en torno al reportaje que realizó Chilevisión es que me pareció bien insuficiente y un poquito malintencionado, fíjate, el reportaje de Chilevisión. Porque ¿qué es lo que nos dijo Chilevisión? Primero descubrió un troll que atacaba a Evelyn Matei. Sí. Con nombre y apellido. Y eso ya es interesante en el fondo del proceso investigativo de haber encontrado a un troll. Son cientos de miles de trolls. Encontraron a uno. Y después lo linkearon con Patito Verde, como asumiendo que había una red coordinada, eso es lo que trató de hacer el reportaje, mandada por Patito Verde para trolear a la Evelyn Matei. Pero tú te metes al tuit de Patito Verde y Patito Verde solo atacaba al gobierno. Sí. Nunca atacó a Evelyn Matei. Entonces es evidente que Patito Verde no tiene un ejército de trolls atacando ni a Matei, y probablemente tampoco tiene un ejército atacando al gobierno. Era como él un troll, ¿cierto? En sí mismo un troll. Y genera todo este hecho, ¿cierto? Que busca mezclarlo a la candidatura de Kast cuando no queda para nada claro ni un tipo de relación con la candidatura de José Antonio Kast. Entonces yo encontré un poquito liviano el reportaje de Chilevisión, fíjate. Y me parece que sacamos muchas conclusiones a partir de él que no son o no realmente interpretan a la... Claro, lo dejaron dando bote con una lectura que no era claro, la real, troll. que no la demostraba. Es que en el fragor de la campaña pasan esas cosas. Claro, encontraron trolls. O sea, todo sirve finalmente. Sí. Oye, nosotros tenemos cientos de trolls. Contra Cadem, contra mí... y yo me imagino la cantidad de trolls que pueda... Si Cadem los tiene, imagínate la cantidad de trolls que tiene la Cata Edwards, que tiene Megavisión, que tiene Mega, que tienen los candidatos presidenciales. O sea, en el fondo, hoy día, desde que asumimos participar de una red social que permite que tú puedas no poner tu nombre y escudarte en un alias, estáis aceptando las reglas del juego. Sí, pues. Y el que no quiera jugar con esas reglas, que no esté en Twitter. Sí. ¿Te fijáis? Y que se vaya a Instagram, que se vaya a TikTok o a otro lado. Sí. ¿Te fijáis? Sí. Porque las reglas del juego de Twitter es que tú puedes crearte un seudónimo, bloqueando o prohibiendo que sepamos tu identidad para que te digan las hartas tonteras que te pueden decir. Entonces a mí me parece que si a ti no te gustan, no participes de la red social. Aquí Patricio Góngora dejó huella, sí. No en la lógica de ser el autor intelectual del ataque contra Matei, pero sí en reconocer su identidad. Dos elementos que fueron bien burdos y evidentes cuando pide la porque él dirección dice en él. Dejó las huellas.
Claro, yo creo que ahí se equivocó, efectivamente. Y creo que también, yo creo que un director de empresa no debería tener un alias que además le pega al gobierno. Sí. Y por lo tanto, el no cerrarla creo que es razón suficiente para su renuncia. Pero eso no significa que sea el coordinador de los trolls contra Matei, porque de hecho él no tenía ninguno. Eso es lo que más me llamó la atención de todo esto. Sí. Bueno, hay una denuncia en la fiscalía. Ahora también creo, y esto también es importante porque lo mostramos en el estudio que vamos a publicar luego y que presentamos cuando ustedes no fueron al evento narrativa, que es la relevancia de Twitter. Primero, Twitter es la red social menos usada para acceder a información en términos de frecuencia y de cantidad de chilenos que participan de la red social. Mucho más relevante hoy día es Instagram. Y TikTok e incluso después Facebook. O sea, en Twitter hoy día hay entre un 25 y un 30% de chilenos que están ultra politizados, ultra polarizados, que en el fondo van a esa pugna política, pero de la cual el 70% de la opinión pública no participa. Simplemente no se entera. Siempre ha sido así Twitter acá en Chile. Completamente. Y es una red de periodistas para periodistas o de trolls para trolls. De trolls para trolls y muro de los lamentos, de los que siempre se lamentan, y que los medios recogen y le dan demasiado valor en general. O sea, y es un error. De hecho, hoy día yo entrevistábamos en el podcast de la Academia con el Diario Financiero. Porque no equivale a lo que es la opinión pública en general. Oye, le pregunté, fue Diego Chalper hoy día en la mañana. Y le preguntamos, oye, bueno, ¿qué te dice la calle de el Chao Préstamo y de los trolls? Nada. Cero, no existe. ¿Una noticia de Twitter? No existe. Que los medios amplifican. Claro. Siempre pasa lo mismo. Ahora, ¿será porque en la calle de Diego Chalper, el distrito 11, que el Chao Préstamo no les llega? Pero es que debería ser más aún, más, por informados, dices tú. Por informados. ¿Pero les afecta directamente? Bueno, no, o sea, bueno, sí. Porque en el fondo su 1,5 se está yendo y ese 1,5 es bastante jugoso. Se está yendo a un préstamo del Estado y en el fondo el distrito 11 debería ser un distrito crítico con respecto a esa idea de prestarles plata al Estado. Y no se siente en la percepción ciudadana. Y Diego Chalper de la mañana dijo, ni Chao Préstamo ni el tema de los trolls estaba en las discusiones del fin de semana del distrito 11, que estaba más bien preocupado de si la empanada era con pasa o sin pasa. Sin pasa. Sin pasa. Que ese debería ser el debate de 5C. A mí también me preocupa eso. Pero ¿qué voy a meter en la maleta? ¿Qué maleta voy a llevar? Claro, exacto. Oye, no. Chao, desglosemos un poco lo que dice el Plaza Pública este fin de semana a propósito del Chao Préstamo. Está súper enredada la discusión. A todo esto me encontré con Bernardo Fontaine. Tenés que en una cuéntanos todo. Estaba bien como sorprendido con todo lo que con toda la repercusión que hubo después del anuncio. Pero lo concreto es que la gente dice, a propósito en cuanto a la discusión por el préstamo de las pensiones del Estado, 47% estaría por mantenerlo, el 47% estaría por eliminarlo, aunque llega al 58% entre aquellos que se identifican con la derecha. Asimismo, el 56% confía poco o nada en que el Estado le devolverá los dineros provenientes del 1,5% de las cotizaciones, que ese número es alto, muy elevado. Sí. Es de un nivel de desconfianza con la institucionalidad brutal. Y entre la derecha llega al 70%. Y en la derecha llega al 70%. ¿Verdad? Y el 59% está de acuerdo con que el Estado está en condiciones de financiar el alza de las pensiones sin el préstamo. Yo creo que aquí la pregunta relevante que nos hacíamos antes de esta encuesta, ¿cierto?, es si es que Chao Préstamo había sido un error o no había sido un error por parte de José Antonio Kast. Y yo creo que los resultados nos dicen sí, fue un error. Y sí fue un error a pesar de que hay un 59% de identificados con la derecha. ¿59 dije? 58. Sí. De identificados con la derecha que estarían de acuerdo en eliminarlo. ¿Por qué es un error? Porque estando primero, tú tienes que saber administrar tu triunfo y evitar cometer errores. Porque tienes que evitar poner temas que te transformen en el referente de la agenda pública en base a críticas. Y en este caso lo que logra el Chao Préstamo es alinear al 40% de la derecha que está a favor de mantenerlo con el 70% de la izquierda que está a favor de mantenerlo. Entonces juntaste a todo el mateísmo y a todo el jarismo, más el gobierno, en contra tuya. Entonces pusiste un tema que no es un 80-20 claro, que no es un grito y plata, sino que más bien es una cuestión que está dividida en términos generales de opinión pública, lo pusiste como un eje central, claro. Te ganaste 3 enemigos, te dieron como caja una semana y pagaste las consecuencias.
Entonces, El capítulo Divide para gobernar, no te lo leíste. claro, el 101 no pasó por ahí. Sí. Como que decidieron dar esa pelea cuando tenían un 58% identificados con la derecha. Y tampoco parece, si lo que más me llama la atención es que no parece tampoco un eje tan relevante de la campaña hoy día. Si las pensiones están después de la aprobación de la PGU y ahora la reforma, tema zanjado, octava prioridad. Hoy día las preocupaciones de las personas están en seguridad, en economía, en crecimiento, en inflación, en costo de la vida, en inversión, en salud, pero no están en pensiones. Entonces creo que estos resultados dan cuenta de que no fue una buena decisión. Y que la gente tiene otras prioridades. Y que, ojo, yo creo que este miércoles hay debate. Si José Antonio Kast no llega con una buena respuesta, lo puede pasar mal. Porque hasta hoy día, hasta hoy no sabemos cómo pretende financiar esta propuesta en caso de ganar. Y no puede decir es que no es que la tenga que financiar, si es que al final eso también no se ha explicado bien, porque que no se pase el 1,5% al Estado significa que va a la cuenta individual. Y desde la cuenta individual, la AFP también va a tener que comprar bonos soberanos. Sí, pero ¿quién lo que pasa es que hoy día el Estado... ¿Quién va a subir inmediatamente? Claro, ¿quién hace que suba las pensiones? Entonces el Estado va a tener que recurrir a esa plata. Y la pregunta es cómo recurre a esa plata, porque José Antonio Kast ha dicho que efectivamente no van a eliminar ese 1,5, pasa a cuenta individual, listo. Pero con ese 1,5 hoy día se está financiando el aumento de la PGU. Entonces, ¿cómo financia hoy día el Estado el aumento de la PGU sin el préstamo? Esa es la pregunta relevante que va a tener que contestar José Antonio Kast en el debate de este miércoles. Sí. ¿Cómo pretende financiarlo? Y si no tiene una respuesta, y si su respuesta es, no, mire, lo vamos a ver más adelante, creo que no lo va a pasar bien necesariamente en el debate, porque Janet Jara va a ir a por eso, y Evelyn Matei va a ir por eso. Y seguro Franco París, al ser el primero, van a ir todos contra él. ¿Es el primero? ¿Cómo? A ver, cuéntate un poquito la dinámica del debate. No sé. El debate tiene un formato bien interesante porque los moderadores, que son Andrea Aristegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala, introducen los temas, pero el debate se produce entre los candidatos. Se sorteó a qué parejas van a estar frente a frente. Y se da la dupla Jara-Kast y se da la dupla Matei-Kast. El sorteo lo permitió. A Jara, por ejemplo, le toca a Harold Maynicos y Eduardo Artés. Pero a Kast le toca a Jara. Entonces va a ver ese debate. Espérate, para entender bien. Jara va a preguntarle a Kast, Matei le pregunta a Kast y... Matei le pregunta a Kast y Jara le pregunta a Kast. Claro. Sí. O Kast le pregunta a Jara y Matei le pregunta a Kast. Pero es finalmente una bolsa de minutos en los cuales se va a provocar un diálogo. Y entonces vamos a ver la tensión de eso. Y otra dupla bien buena, que es Kaiser con Marco Enrique. La quiero ver esa. Buena. Sí, porque ya se agarraron en un debate. Va a aprender el debate finalmente, porque todo lo otro ya lo hemos escuchado. ¿Cuánto marca un debate en una presidencial? ¿Mucho? Yo creo que acá hay dos factores que son importantes. Los debates fueron el elemento más influyente en la elección del 2021 y generó cambios significativos después de los debates. Recordemos de nuevo, Sichel, malos debates, todos fueron contra Sichel, es cierto, total, pero mal debate terminó significando que José Antonio Kast lo superara. Malos debates de José Antonio Kast en primera vuelta y en segunda vuelta le significaron en la primera vuelta 5 puntos y en la segunda vuelta que la brecha con respecto a Boric se ampliara aún más de lo que estaba. Entonces fueron muy, muy, muy decisivos, mucho más relevantes que la franja. Claro. Entonces, en ese contexto me parece que va a ser importante lo que pueda pasar este miércoles como antesala del receso que viene, ¿cierto? Que es el 18. Cortito, aquí están las duplas oficiales, me las manda Benja, Kast a Janet Jara y Matei a José Antonio Kast. Esos son los mejores versus. Y el que les decía de Marco Enrique le pregunta a Jara y a Kast. Marco Enrique le pregunta a Jara y a Kast. Sí. Ay, qué entretenido, yo no me voy a perder ese debate. O sea, cuando estés marcando 1 o 2 puntos... Sí, pues le tocan los pesos pesados. ¿Querés tener esa chance, esa posibilidad? Oye, estamos en Plaza Pública en Infinita, esto es Radio Infinita junto a Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Y Catalina Edwards. ¿Y quién les habla? Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Estamos en Plaza Pública en Infinita con Rodrigo Bravo y Roberto Isixson desmenuzando la encuesta Plaza Pública publicada ayer domingo y dentro de los temas que se aborda a propósito de lo desconectada que está la gente con el tema previsional, justamente con el tema del chavo préstamo y lo mal que le cayó finalmente a la campaña de José Antonio Kast. La Cámara de Diputados deja sin multa el voto obligatorio, noticia del 5 de septiembre, está dentro de las preocupaciones o de los temas que la gente se informó, leyó, escuchó, vio.
Está, definitivamente, y la gente lo entiende, a pesar de que es una pugna política que finalmente determina la obligatoriedad del voto, que hasta ahora no es obligatorio porque no tenemos multa, ¿no es cierto? Claro, está vacío. Ya, ¿cómo esto ha influido también en la discusión política? Han sido bien cautelosos los candidatos presidenciales de referirse explícitamente a qué les conviene más o no. José Antonio Kast y Evelyn Matei han llamado a este acuerdo, a que se respete más bien el acuerdo por parte de la izquierda. Janet Jara ha dicho lo mismo, pero con mucho más cuidado. Porque está la presunción de que el voto obligatorio beneficia a los candidatos de derecha, en particular a José Antonio Kast, pero lo que hay detrás es el voto extranjero, que finalmente en esta discusión está fuera, porque el proyecto que se está debatiendo, que pasó al Senado sin multa, solo propone una multa a los nacionales, no a los extranjeros. Esa discusión quedó en una reforma para más adelante. Y hoy día la realidad de esto es que deberíamos ver en las próximas horas que se repone esta indicación por parte del Ejecutivo con una multa que tiene una dificultad, que si va entre los 34 y los 207 mil pesos, o de frentón se fija un monto, como se hizo para el proceso eleccionario anterior, claro, que era el mínimo, 33 mil algo ahí porque es UF. Entonces, yo creo que se va a zanjar la discusión. Vamos a tener voto obligatorio con multa. Vamos a tener. O sea, tiene que haber, porque si no... Sí. El cambio de las reglas de juego a 3 meses de las elecciones sería una vergüenza. ¿Y hasta cuándo? Porque lo ha pasado en todos los procesos eleccionarios, que llegamos a votar un par de semanas antes sin saber cómo va a ser. A estas alturas discutirlo me parece que realmente es insólito. Habla muy mal. Sí. Tú tienes un datito. Yo tengo un tema más bien. Un tema, pero no es el tema bajo llave. No, esto es un análisis. Es que Roberto Isixson nos guarda un dato de la encuesta Plaza Pública solamente en este programa. Vamos a traer más bien una mirada de lo que ha pasado esta semana, porque después de 8 semanas consecutivas sin variación relevante alguna, la encuesta de Academ de este domingo, pero también las otras, dieron una pequeña señal de movimiento, ¿cierto? Janet Jara primera, José Antonio Kast segundo, con una tendencia a la baja en las últimas 4 semanas, Evelyn Matei, que estaba pegada en 14, sube a 16, se acorta la brecha. De hecho, estaba mirando la encuesta, la brecha de Kast con Matei era en julio de 18 puntos y hoy día es solo 10. O sea, se ha cortado esa diferencia. Entonces, la pregunta que me parece interesante como idea es si es que es posible o no que pueda ocurrir un cambio pensando en quiénes van a llegar a segunda vuelta. Entonces, 76 días. Si se abre esa posibilidad. ¿Se abre o no esa posibilidad? Entonces, yo creo que la respuesta es sí. Y para eso... Atentos, comando de Evelyn Matei. Y para eso voy a usar tengo dos argumentos, dos líneas que validan esta hipótesis de que sí es posible el cambio. El primero es ver la elección del 2021, que estuvo llena de incertidumbre. Las primarias se resolvieron 3 semanas antes de las elecciones, y quienes fueran los favoritos por mucho tiempo, que eran Lavín y Jaude, terminaron cediendo a la fuerza electoral de Boric y Sichel. La primera vuelta, que entre agosto y mediados de octubre fue liderada por Boric, la termina ganando José Antonio Kast, que aumentó 18 puntos su intención de voto en 2 meses y medio, que son exactamente lo que queda ahora para esta elección, dejando a Sichel en un 4º lugar tras París. Ese es un factor. Y el segundo, que me parece que es el más interesante hoy día, es que la historia de esta elección ya ha demostrado no solo una vez, sino que 2 veces que puede cambiar de manera significativa. ¿Por qué lo digo? Durante todo el 22 y hasta diciembre del 23, el líder indiscutido era José Antonio Kast, lo que le permitió en su minuto obtener un gran triunfo en la convención constituyente. Pero con el triunfo del en contra y asignándole a Kast el fracaso de ese proceso constitucional, Evelyn Matei comienza a liderar la elección casi sin contrapeso. Su liderazgo en nuestra encuesta se mantuvo desde febrero del 24 hasta junio del 25, es 1 año y medio, ¿cierto? Mes en que es superada nuevamente por Kast, y diferencia que se ha mantenido hasta ahora, como he dicho antes, se ha ido cortando un poco, pero se ha mantenido hasta ahora. Entonces esta es una elección que ya ha cambiado 2 veces. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no puede cambiar una tercera vez, considerando que además que en el 2021, José Antonio Kast aumentó 18 puntos en los últimos 2 meses y medio? Yo creo que deja abierta esa posibilidad al menos. Oye, interesante. Vamos a hacer una pausa comercial en Plaza Pública en Infinita y vamos a volver a comentar sobre este punto. Tenemos el dato bajo llave que nos trae Roberto Isixson. Estamos con Rodrigo Bravo, editor de política de Mega Media, y vamos a desglosar también a la vuelta qué ha hecho Janet Jara para recuperar estos puntos que había perdido. Vamos a ver. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.
Estamos de vuelta con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Es Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Ya estamos de vuelta en Plaza Pública en Infinita con Roberto Isixson, gerente general de CADEM, y Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia. Hablábamos de Janet Jara, que recupera la delantera, Rodrigo, y revisaba qué ha hecho Janet Jara en las últimas semanas, que ha cambiado el foco, un poco restarse de los debates, pero yo diría que el rol de su asesor económico, Luis Eduardo Escobar, ha sido bien relevante, fíjate. Por lo que provocó antes, Sí. digamos. Sí. Sí, ahí hay una decisión del comando de Janet Jara de guardar ciertas vocerías y ser mucho más cuidadoso, porque Luis Eduardo Escobar en su minuto fue una piedra en el zapato para Janet Jara. Él habló de que era desastrosa la cifra de desempleo, él puso sobre la mesa temas incómodos para Janet Jara, se habló del sueldo vital de 750.000 pesos, pero pese a que él lo fue rectificando, pero eso generó una contradicción del programa de gobierno original con lo que decía el vocero económico, que tuvo una sobreexposición las primeras semanas. Después de eso yo lo he visto poco, vino sí entrevista con Radio Infinita la semana pasada, pero mucho más cauteloso, sin entregar más detalles ni propuestas que generaran ruido. Y lo que se ha ordenado en el comando de Janet Jara son dos cosas. Hoy día es la diputada Gael Llomas y el senador Ricardo Lagos Weber los que han tomado las vocerías casi en su totalidad. Hoy apareció Tomás Hirsch y Alejandra Sepúlveda, que son parte del equipo de voceros, pero está mucho más enfocada y con un orden y una estrategia, así como José Antonio Caz tiene pauta los días lunes. El comando de Janet Jara también lo tiene en la mañana del lunes y alcanza a marcar o intentan marcar la agenda de lo que va a venir más adelante. Y como segundo punto, que no es menos relevante, es que Janet Jara se ha guardado y se ha cuidado mucho. Tuvo un par de semanas en la cual tuvo que salir a dar explicaciones por Daniel Jadwe, por los dichos de Lautaro Carmona. Estuvo muy marcada su actividad en regiones por responder a la contingencia, pero luego de eso tuvo una semana mucho más tranquila, donde ha podido reforzar el trabajo territorial, que era la estrategia de dejar de ir a debates y foros para poder desplegarse en terreno. Y yo creo que fíjate que ese silencio, como le funcionó a Cast y como en algún minuto le funcionó a Matei, a Jara le está funcionando ahora. Sí, yo también creo. Yo creo que ella más como que ha logrado despegarse de las declaraciones polémicas dentro del Partido Comunista y particularmente de Lautaro Carmona. Ha tomado distancia y se ha mantenido muy fiel a su compromiso con la unidad dentro del bloque, que además, recordemos, es un bloque súper amplio, ¿no es cierto? Se le ha preguntado por la responsabilidad fiscal, ahora que salió el ministro Marcel y viene la discusión del presupuesto, y ha evitado meterse en temas que son muy divisorios. Yo creo que eso le ha reportado créditos. Voy a poner la mirada diferente. El punto disonante. No estoy de acuerdo con usted. Ya. 2 contra 1. 2 contra 1. Sí, pero vamos. Las cifras son tuyas. Las cifras son tuyas. El número. Ya, por favor. Yo sé que para la radio no funciona tanto esto, pero lo que voy a hacer a continuación es leer la intención de voto de Janet Jara en primera vuelta de las últimas 10 semanas y ustedes buscan la diferencia. 26, 29, 27, 27, 31, 26, 25, 27, 26, 28. No ha pasado nada. Janet Jara está estable. Tuvo un movimiento, un 31, que fue la semana del 1 de agosto, que podría ser la nota diferente, pero entre 31 y 28 pero Roberto, a estas son 3 alturas, puntitos. No moverse pero es una ganancia. Sí, está bien. Si tú ves que baja el número de indecisos a 7% como está hoy día, o sea, mantenerse estable yo es estoy de un acuerdo punto. que efectivamente que mantenerse estable es una muy buena Sin noticia ir a para los Janet debates. Jara. Sin participar de los debates, haciendo terreno, con una estrategia un poco distinta. Pero mi punto es el siguiente, que no ha pasado nada porque la intención de voto de Janet Jara está en extremo correlacionada a la aprobación del gobierno. Esta semana la aprobación del gobierno fue Subió. 31%, 32%, la semana pasada 31%, antes 30%, 33%. No se mueve, eso sí que No se mueve la aprobación del gobierno y en el fondo lo que hemos dicho en otros programas, aquellas personas que votaron a apruebo en el plebiscito de salida, ese 38%, que hoy día aprueba al presidente Boric, la probabilidad de que voten por Janet Jara en primera vuelta es muy alta. Entonces, si pongámosle una fórmula matemática de la intención de voto de Janet Jara. Aprobadores del plebiscito de salida, aprobadores del gobierno, menos aquellas personas de centro izquierda que aprobaron para reformar y que hoy día desaprueban al presidente Boric, que ya se fueron, ¿cierto? Y que hoy día están en Matei, algunos.
menos Marco Enríquez, menos Artés, y ese es el resultado de la votación de Janet Jara, esté participando en los debates o no, esté en el terreno. Entonces Janet Jara hoy día tiene esa comodidad de poder elegir cuánto se expone, ¿cierto? No es necesario que participe de los debates que organiza el mundo empresarial, no es necesario la cuña más altisonante en los medios de comunicación, porque tiene que administrar ese 30% que le pasa a segunda vuelta. Ahora, sí te quiero poner un punto. ¿Es suficiente esta estrategia de Janet Jara? Yo creo que no. Solo para primera vuelta. Pero es que no es suficiente porque ella, para tener una segunda vuelta competitiva, debería estar apostando a subir al 38 o al 40% y que la diferencia que obtenga ella sea claramente una diferencia muy sólida con respecto al segundo. Que no le ocurrió a Casi Boric en el 21. Porque ganó. O sea, sí, porque ella, ese piso que le da tranquilidad, se está convirtiendo en techo al mismo tiempo. Entonces ella tiene que intentar en primera vuelta ampliar ese techo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque no le va a ser fácil capturar votos de Evelyn Matei. Porque no va a ser, si es que Cáceres en segunda vuelta, que es lo que dicen los números hoy día, no le va a ser fácil sacar votos de Franco Parisi, no le va a ser fácil sacar votos de Hannes Kaiser. ¿Qué le queda entonces? Sacar votos desde Marco Enrique, Sí. algunos Que no votitos tiene. desde Arte. Lo que pasa en la Algunos segunda, indecisos. lo que pasa en la segunda vuelta y que muestra tu encuesta, Roberto, es bien evidente. Exacto. O sea, en las dos segundas vueltas pierde. Y no suman muchos puntos. O sea, Y no, está marcando sí, no 28 crece. en primera y está marcando 30, 31 en segunda. Mm. Entonces, en el fondo, yo creo que la estrategia de Janet Jara de no arriesgar para construir en primera vuelta es un error si tú quieres realmente ganar la elección presidencial. Sí, ya. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que a estas alturas mantener es, de todas formas, es un punto a favor. Por O sea, supuesto, no, yo no con eso estoy completamente de acuerdo. Oye, queda espacio para el cambio, tú lo decías, Roberto. Hay todavía un margen, a pesar de que son solo 76 días, para que los porcentajes cambien y las posiciones dentro de esta carrera electoral se modifiquen. Queda espacio. Quedan 2 meses y medio, quedan los debates. Este debate va a ser importante. Quedan 2 más, ¿no, Rodrigo? Queda el de Anatel. Anatel. El de Archie. Y el de Archie. Sí. Más los Más programas. Claro. Viene el candidato de Mega. Que Sí. ya está confirmado. Está confirmada Evelyn Matei y Janet Jara. Ah, el José Antonio Cast no ha confirmado. Todavía no. Mira, ¿viste? Entonces, o sea, ir o no venir a esos programas yo creo que generan efecto. Viene la franja. Va a venir en AVE, que los va a tener a todos también. O sea, Sí, 14 de octubre. ¿te fijáis? Entonces, Ahí entiendo que Jara tampoco ha confirmado todavía. Ah, mira, eso también sería Sí. una noticia en sí misma. Entonces, quedan eventos, evidentemente, que van a ir marcando la discusión de la elección presidencial y que pueden generar un cambio en la intención de voto de los chilenos. Estamos en Plaza Pública en Infinita junto a Rodrigo Bravo y Roberto Isixson. Ya seguimos. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Oye, esta semana quisimos medir en exclusiva para Plaza Pública en Infinita la adhesión o rechazo que tienen hoy día los candidatos y los resultados son súper interesantes. Es difícil proyectarlo, es mucho más fácil visualmente, ¿cierto? Sí. Pero como estamos en un programa radio voy a tratar Esto es el convencimiento que hay del votante de los Exacto. candidatos. O sea, ¿cuán decididos están tus electores y cuál es tu nivel de rechazo? Entonces partamos por una cuestión importante de los niveles de rechazo. Hay solo 2 candidatos que tienen un rechazo menor al 50%. ¿Por qué es importante? Porque tú en segunda vuelta necesitas el 50 más 1. Lógico. Entonces, cuando tú tienes mucho rechazo es más difícil construir esa mayoría. Los únicos 2 candidatos que hoy día tienen un rechazo menor al 50% son José Antonio Cast, que tiene un 45% de personas que dice que decididamente no votarían por él, y Evelyn Matei, que tiene un 41%, que es la que tiene menos rechazo. Menos. El resto de los candidatos tienen rechazo superior al 50%. O sea, eso significa que Evelyn Matei es la que más posibilidades tiene de crecer. que tiene de efectivamente de capturar votos eventualmente si pasara una potencial segunda Perfecto. vuelta, ¿cierto? Y de hecho, déjame terminar con el nivel de rechazo, pero me parece muy interesante el caso Matei. ¿Quiénes tienen un rechazo sobre 50%? Janet Jara 59%, Ujú. Kaiser 58%, Parisi 60%, Mike Nichols 59%, Arte 74%, Marco Enrique Minami 67%. Eso es gente que dice Esto es decididamente El no Dato votaría por él. de Plaza Entonces, Pública Cast y Matei en una posición favorable para enfrentar una potencial segunda vuelta. Después, ¿quiénes son los candidatos
que tienen mayor porcentaje de yo decididamente votaría por él, que es el voto más duro, ¿cierto? El que tú podrías aspirar hoy día con tranquilidad. José Antonio Kast, 30%, y Janet Jara, 27%. Ya la diferencia después con Evelyn Matei cae a 18%. Exacto. O sea, Evelyn Matei tiene solamente un 18% de voto así como más probablemente duro, ¿cierto? Podría, decididamente, votaría por ella. Pero en el caso de Matei es tan interesante que tiene un 33% de gente que dice que podría eventualmente votar por ella. Que no lo está haciendo en primera vuelta, sabemos, pero que sí podría hacerlo. Y ese podría es el más grande que tiene cualquier candidato. Pero por lejos. Por lejos. Entonces tiene menos voto duro que Jara y que Kast, pero tiene menos rechazo que Jara y Kast. Y el podría es un 33% versus, por ejemplo, el 18% de Kast o solo el 8%. Este dato bajo llave está muy bien. Entonces está muy bueno. ¿Por qué? Porque creo que valida también la hipótesis que planteamos al principio, ¿cierto? Que es que esta elección sí podría cambiar. Porque tú tienes un 33% de chilenos que dicen, mira, yo no estoy votando por ella, pero podría eventualmente hacerlo. Escenario abierto. Y eso hoy día surge una duda bien grande, porque ya quiero que entremos en detalle a los indecisos, pero el porcentaje de indecisos es muy bajo. Entonces, ¿cómo se traspasa el voto? Porque el otro día me decía una persona, ojo, que en los sectores populares hay gente que una semana puede votar por Jara y otra por Kast, así de radical el cambio. Y eso parece bien increíble por las posturas políticas que tiene cada uno. Y hay quienes sostienen, y hoy día en el comando de Jara lo dijeron así, la gente no está votando por derechas e izquierdas, se está votando por personas y por ideas. Y esas ideas, por eso José Antonio Kast ha estado liderando, hoy día segundo, pero liderando las encuestas, parecen estar claras en materia de seguridad para él, pero yo no sabría decirte cuál es la idea fuerza de Janet Jara hoy día, sino más bien nos quedamos en las caricaturas de lo que no va a ser, que son las 750 lucas, que es la demanda interna, la empresa nacional del la cobre, nacionalización del litio y el cobre. Es como que nos quedamos en eso. ¿Y es eso lo que les da voto hoy día? ¿Ese voto duro? Igual? No, yo creo que hoy día el voto de Janet Jara tiene que ver más bien con que es la continuadora del gobierno del presidente Boric. Hay una cuestión ideológica, voté apruebo al presidente, mi candidata Janet Jara, pero además es simpática, trabaja en terreno, es cercana, sabe, representa y tiene capacidad para resolver los problemas asociados a derechos sociales, educación, salud, pensiones mejor que el resto. Esas son las razones hoy día para votar por Jara. Agenda social. Agenda social. Entonces, necesita sí meterse con mucha fuerza a los temas más importantes, que son seguridad y economía, y ahí no está rindiendo bien. Y tiene un desafío, y su programa no lo resuelve del todo bien tampoco, y como no lo hemos visto ni en los debates ni en los medios, tampoco sabemos. Ahora, sobre los indecisos yo quiero hacer una aclaración que me parece relevante. Cuando en una encuesta usted ve, por ejemplo, la de esta semana, que dice un 7% de gente no sabe, no responde. Hace un mes era 11. Hace un mes era 11, se ha movido un poquito, generalmente se tiende a estabilizar en 9. Sí. Esos no son indecisos. O sea, son también indecisos. Son no sabe, no responde, pero más bien desde mi punto de vista gente que no va a votar. Ahora, ¿existen entonces, hay indecisos o no hay indecisos? Bueno, sí. Son las personas que están cambiando de un candidato a otro. Son los que estaban con Kast y después con Matei y hoy día están pero con que Kast marcan de nuevo, preferencia hoy día. pero que están efectivamente, no están diciendo que no sabe, sino que están declarando una preferencia y después se cambian. Mira. Son lo que hace subir 2 puntos, bajar 2 puntos, a Kast, a Jara, a Matei, ¿te fijáis? Entonces yo creo que ahí hay el gran bolsón de votos está en los movimientos entre candidatos y no necesariamente en la no respuesta. Ah, mira. Yo tengo un dato ahí. El no elector. Yo tengo una fuente dentro de que me mandó un dato que los voy a sorprender. Última semana de agosto del año 2021, 26% de indecisos. 2025, 9. Primera semana de septiembre en la que estamos, 25% de indecisos, hoy día 7. Claro, entonces el bolsón de votos que había el 2021 en la no respuesta, hoy día prácticamente desapareció. Sí. Y tiene más bien pinta de no lector, ¿te fijáis? Oye, hablemos de algo que nos falta, que es ¿qué hizo Matei para ir recuperando, manteniendo o estrechando esta distancia en las últimas semanas? Así como Jara se restó de los debates, tiró al frente a otros voceros desde el punto de vista económico, Matei también se oxigenó.
en su comando, con mayor orden, aparentemente con ella tomando mayor control dentro de su comando. Rodrigo, cuéntanos tú un poco desde el punto de vista político, ¿qué pasó en estos últimos días en el comando de Matei? Yo les cuento que la semana pasada me fui a dar una vuelta al comando de Matei, que no iba hace rato a conversar con distintos personeros que están ahí. ¿Te reciben con los brazos abiertos? Sí, en todos lados, fíjate. Mira. Sí, tengo buena relación transversal. Y eso que soy un joven en política todavía. Pero me di cuenta primero de algo que no había sentido en la campaña de Matei, que había vida. Había intención de hacer cosas. Todavía no tenían esta encuesta y venían estancados en el 14% hace ya varias semanas, pero se estaban haciendo cosas. Para ponerlo en simple, yo veía cómo se movían palomas, cómo se mandaban afiches, cómo los voceros pedían minutas, mientras yo conversaba con varias de las figuras que estaban ahí. Y hubo algunos hitos durante la semana que los tuvieron así. Es el encuentro que hubo, que no tiene solo que ver con el piñerismo, que se le puso como el evento del piñerismo el día lunes en el comando de ella, sino que se logró un número muy nutrido de personas de Chile Vamos que no necesariamente estaban dispuestos a poner la cara en esta candidatura, o al menos no lo habían hecho con mucha decisión. Vimos desde Alfredo Moreno a distintos alcaldes, ex autoridades, por supuesto, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y eso lo retrataron y les volvió un poquito el alma al cuerpo, como desde el corazón a lo que se está haciendo detrás de la campaña. Y hubo otro hito que creo que fue relevante, que es el día miércoles, cuando el gobierno hace un tremendo acto para comenzar con el pago de la PGU. Matei hizo lo mismo. Se fue a la comuna de San Miguel, hizo una actividad muy similar, un desayuno con adultos mayores que van a ser beneficiarios del proceso, y de alguna manera se apropió del debate de la reforma de pensiones, cosa que le había costado mucho a Chile Vamos a hacerla. No eran muy titubeantes en decir esta reforma no solamente es del gobierno, sino que también de los que estuvimos desde Chile Vamos dispuestos a aprobarla. Y un último punto que tiene que ver con el resumen de la semana. El día jueves Matei hace un anuncio que quizás es de los que más ruido han generado o que se lograron instalar de alguna manera sobre la mesa, que es el pie cero, que es otorgarle pie a la compra de viviendas que va a financiar el Estado a jóvenes de hasta 40 años con departamentos, casas de hasta 4.500 UF. Entonces, ahí también hubo algo diferente. Sí. Y fue una independencia, también una comuna más popular. Sí. Oye, yo creo que ella... diferente, perdón, considerando solamente que tienen la intención de voto muy baja en los jóvenes. Entonces, sí, pues lo hablamos bajo ya de la semana pasada. Está en el fondo picando. Nos están escuchando, sí, parece. Sí. Nos están escuchando. Sí, toda la razón. Oye, yo creo que además ella se ha planteado como una opción mucho menos polarizante en un momento de mucha crispación, sobre todo para los sectores más conservadores. Y yo creo que eso le ha funcionado a Matei, a pesar de que hoy día es el blanco de ataque de muchos comandos. Ella ofrece hoy día una alternativa distinta, más oxigenada, como decía al comienzo, justamente por lo mismo. No sé, mi opinión. Oye, ¿y qué pasa con los demás? Porque no pasa nada en la encuesta acá adentro. No aparece ni uno. Nosotros no comentamos mucho. Ahora, tampoco. Yo creo, por ejemplo, bueno, están estables. París está estable. Dentro de su gravedad, dices tú. Pero no es muy grave. Si la París está... Y Kaiser también. Y Kaiser está marcando 8, venía de 5. Parisi yo lo veo activo. Yo creo que va a ser muy interesante el rol en los debates tanto de Parisi, Kaiser y Marco Enrique Minami, qué es lo que puedan hacer. Marco Enrique tiene experiencia, tiene talento comunicacional. Tuvo un muy buen último debate, me acuerdo, la primera vuelta de la elección anterior. Exacto. Oye, Marco Enrique sacó 7 puntos. Entonces tiene un electorado al cual debería estar yendo a buscar, digamos. Entonces va a estar entretenido el debate, primero porque Jara y Kast se van a mover en una posición de buscar no cometer errores, no arriesgar mucho. Tú quieres, cuando vais ganando, que el debate pase rápido. Que pase rápido. Pero él y Matei va a tener que salir a arriesgar un poquito. Sí. Y Parisi, Kaiser y Marco Enríquez también van a salir, creo yo, con bastante actitud a marcar. Me gustaría ver también a Harold Mike Nichols con ese tono un poquito más pausado, qué es lo que puede hacer, cómo le va a venir un debate, para ver si es que efectivamente llega preparado con musculatura a su primera gran prueba en esta elección presidencial. Sí, ya. Algo tendrá que decir con todo el esfuerzo que hizo. Ha sido despegarse de todo el debate propiamente tal político, o sea, eso hace que te quedes fuera. Entonces, totalmente, pero él busca marcar ese punto en un debate presidencial. No sé si quizás va a sonar perfecto o va a ser muy disonante, no sé.
Ellos dicen, yo he conversado con algunos de ellos, que estas encuestas, y se generalizan, no los miden. ¿Cómo que no los miden? No está en qué les el piden, trabajo entonces? de campo gente que efectivamente sí vota por ellos. Le echan la culpa a la encuesta. Bueno, o sea, todo le echa la culpa a Todo la lo que van encuesta, abajo. menos los dos que van primero. Sí. Entonces, lo único que les gusta la encuesta. Claro. Y espérate, y cuando estemos en diciembre es peor porque le va a gustar solamente a uno. Claro. Ahora le gustan a los dos, a dos por lo menos, ¿cierto? Y la próxima le va a gustar solo a uno y vamos la ola de trolls a propósito de eso. Ahí y de estos tres personajes, Mike Nichols, Enrique Minami y Artés, el nivel de conocimiento de Marco Enrique siempre está por sobre No, está ahí tanto por mucho, ciento, ¿no? sí, Bueno, se ha sido claro. candidato Sí, toda la vida. No sí. le gusta que le digan candidato eterno. Si No, pero pregúntale a oye, Montserrat no. Álvarez, si no. Pero nosotros le preguntamos acá, no se Se enojó enojó. tanto. ¿No se enojó tanto? Oye, pero tiene un récord. Es la persona con más campañas presidenciales. Entonces no se puede Esta es la enojar. quinta. Sí. Aparte que, consejo para los debates, el que se pica, Pierde. pierde. Está más que claro. Yo también llevo 5 campañas. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Midiendo. ¿Y le hay chuntado a todas? A todas. Eso. A todas. A Oye. veces dentro del margen de error, a veces fuera, si seamos honestos. Sí, Pero hemos anticipado correctamente a los últimos 5. Esperamos que esta no sea la excepción. total. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Roberto, una vez a la semana sale la encuesta 5C de 5C. de Cadem, que es demasiado buena. Y en el ranking de la semana pasada, Yo no me puedo olvidar de 5C. Te cuento cuál es el dato que más me ha sorprendido. ¿cuál? Que el 78% de los chilenos creen en los extraterrestres. Ah, sí, No. Y además, por alguna razón, total. creemos que todas esas cosas pasan en Talca. Sí. Yo no entendía que todo por qué pasa en pasaba Talca. y Me encanta después la me explicaron, 5C. me explicaron en la oficina que todo pasa en Talca. Todo pasa en Sí, Talca. por la pandemia Cuéntanos partió un en poco Talca. como el origen de la encuesta, que la encuentro súper interesante que nos cuentes. 5C tiene un origen de que, así como Plaza Pública hace ya 11 años, como que uno se le cae el carnet, ¿cierto? Identificó que había un vacío en cuanto a cómo medir opinión pública, política, económica, social, ligada a la conversación política principalmente. Que el mundo había cambiado, que la velocidad de las redes sociales, la formación de opinión iba cambiando de manera mucho más acelerada, había un vacío tanto en la temporalidad, porque existían encuestas Sí. mensuales, entonces nosotros queríamos hacer una encuesta semanal, y luego también en el tratamiento de los temas. No habían encuestas en ese minuto que midieran la reforma tributaria, la de pensiones, el debate sobre un debate o la evaluación de la franja o las redes sociales, etcétera. Entonces, en ese sentido, nos dimos cuenta hace más, 5 lleva 70 semanas, hace más o menos un año, que había otro vacío, que es que nadie estaba midiendo la cotidianidad de los chilenos, ese día a día, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que comemos, lo que no comemos, nos da miedo. lo que nos da miedo, nuestra relación con la muerte, con la risa, con los extraterrestres, con las marcas, por supuesto, la publicidad, que son temas permanentes, nuestro estado de ánimo, estamos contentos, estamos tristes, estamos cansados, estamos felices, estamos estresados. ¿Qué nos genera ese tipo de cosas? ¿Por qué Rod le gusta ese reloj y no otro? ¿Y por qué el reloj combina con su pulsera? Porque quizás el azul es el color favorito. ¿Por qué somos de la Nada Católica? Nada casual. Claro. Azul y blanco. Bueno, pero ¿cuáles son los equipos de fútbol favoritos? Ya sabemos. No está la Católica. Está la Católica. En el Tercero. top 2. Ya bueno, pero No está en el top 2. No, fuera del top 2. Y ese tipo de cosas, ¿quién es el principal personaje de la semana? sí. ¿Saben quién es la que ha tenido más menciones? Naya Fácil. ¿En serio? Sí. En la historia de la 5C. Yo me acuerdo el de la Frank Robeto. La Frank También, en Robeto, su momento, cuando exacto. ganó. Entonces ha sido un proyecto súper bonito, ha sido súper detenido. Hemos medido desde la relación con la realeza hasta la comida, que es uno de mis temas favoritos. Sí. Esta semana viene un especial, la próxima semana viene un especial de parrilleros, de chilenidad y parrillero. buenísimo. Como de Entonces, cortes de carne. Claro, exacto, el corte de carne favorito. Qué entretenido. Entonces, en el fondo es reflejar el día a día. Sí. Desde las cosas a veces más concretas, incluso que a alguna gente te pueda parecer absurda. Alguien me escribió sin querer, después lo borró, no voy a echar al agua quién fue, pero evidentemente como que la estaba comentando, compartiendo con alguien, decía, esta es la encuesta más absurda que he visto en mi vida. ¡No! Mentira. Me lo mandó Pero a mí. es súper buena. Me Oye, lo mira, mandó a en la mí. última salen dos que me encantaron. Una, el 80% dice que le resulta fácil tener que usar anteojos de lectura. El 78% acepta con naturalidad las canas.
Yo no estoy en ese porcentaje. El 70% de la arruga. Dice, es que en futuro, ojo que en condicional. Yo que creo no que ahora. llegado el momento. No, yo tampoco estoy ahí. No estoy en ese lugar. Porque esa es como la vejez po, ideal aceptar la para vejez. aceptar la vejez. Bueno, Vamos a ser una sociedad súper envejecida ahora, entonces sí, nos parecía es un tema me súper relevante. me encantó la pregunta. Y lo otro es en el ranking de la semana, las mojojas y las calelas. Y no soy nada material de los... Y no soy nada material de los... son considerados los mejores virales chilenos. A mí- Ambos con un 14%. Le siguen Zafrada y un manjar. Un manjar. Con un 10% cada uno. A mí me gusta el zafrado. Adiós tía Pati, adiós tía Adiós, Vera, tía Pati. 9%. Bueno, la rutina de Ruminote estaba en todos esos lugares. Po. Sí. Bueno, muy divertido. Estuvo bien. Oye, pero muy entretenida esta encuesta 5C que nos muestra además otro Chile. Otro Chile, Sí. es una manera distinta, de nuevo, desde el día a día, ¿cierto? De que se construye en base a Sí, pequeñas, grandes cosas, como decía Totalmente. un comercial por ahí. sí, muy bueno. Muy Entonces entretenido. buscamos hacer un aporte distinto y fíjate que la gente lo ha recibido súper bien. He estado con hartos asesores de políticos que me han dicho mucho más importante que Plaza Pública, 5C para entender a la sociedad chilena Ah, y me eso conectar. de alguna manera a nosotros Totalmente. nos hace sentir que estamos haciendo un aporte. Roberto, ¿el debate del miércoles va a entrar en la encuesta este domingo? Va a entrar completo. Ya. Va a entrar completito y con bastante seguridad lo vamos a medir, así que el domingo vamos a poder... ¿Y van a hacer, no van a hacer otra encuesta después del debate? Es que lo que pasa es que vamos a alcanzar a hacer la encuesta 100% post-debate. Perfecto. Porque generalmente la encuesta parte los miércoles, pero esta vez vamos a moverla Para que para que parta parta el el jueves, hacer jueves, viernes y poder el domingo tener resultados de cómo los chilenos Perfecto. evaluaron el debate con información sobre la mesa y análisis. Porque Increíble. una cosa es el debate, cuánta gente lo ve en directo, pero otra cosa son las repercusiones, Claro. ¿cierto? ¿Qué Los dicen los virales. medios? Los virales, las redes, Los ¿cierto? cortos, Los todo. memes, Sí, todas esas Deberíamos hacer un cosas. asado para verlo. Yo no voy a estar. ¿Cómo? Me voy de vacaciones. No, verdad, me voy a corregir. No me voy de vacaciones al tiro, porque me invitaron a presentar ¿Y el quién va a Chile hacer la Day. encuesta? No, si estamos conectados. Pero voy a ir a presentar. Me invitaron, tengo el Roberto honor. Dixon sale él con su a encuestar. No, Persona nunca, por persona. nunca tanto. Pero No. participamos del cuestionario Sí, pues, y todo. sí, sí. Muy bien. Pero me invitaron a presentar el Chile Day, un honor de nuevo por qué segundo año entretenido. consecutivo, así que Excelente. voy a presentar allá y después de eso sí me voy a quedar Buenísimo. en vacaciones. Ya. Qué rico. Súper. Qué envidia. Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia, conductor además de un nuevo podcast. Con permiso se Con llama. permiso se Ya llama. tuvimos nuestra primera edición Sí, y No, le- y está en otro programa también. En mono ya infinito como, también. como- Sí. como Y mono estable infinito. ya. Estábamos tratando ya de Habían meterle di- un poquito más. Habían dicho que era solo por un tiempo, No, Pero, Bien. pero seguimos, Me encanta. como diría el presidente Boric. Ya, pues Roberto, ¿y tú también? Que te vaya muy bien. Nos vemos en 2 semanas más. Nos vemos en 2 Nos semanas. Tres más. semanas. Oh. Sí. Gracias a todos por haber estado en Plaza Pública en Infinita. Muchas gracias. Y hasta Chao. el próximo capítulo. Nos vemos. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.